en general, pues para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y hacer la ciudad más amable. Y eso fue una serie de carteles que pusimos el viernes por la noche. Y el domingo por la mañana tuvimos un taller de bicicletas abierto, en el cual, pues con la colaboración de taller de bicicleta aquí, de Ibis Bike, pues pusimos a disposición de todo lo que pasó por allí, que nos pusimos en la esquina de Moya Luis y con el paseo marítimo, pues todos los que se quisieran acercar por allí pues tuvieron la oportunidad de recibir unas pequeñas instrucciones de mantenimiento de la bici, de las cosas que se pueden y se deben hacer en casa, pues para mantener la bici. Tuvo bastante animación y luego al final de la mañana, a la 1, pues hicimos un recorrido en bici por el carril bici, valga la redundancia, hasta Cotolino, el Parque Cotolino, la Teufo Argenta hasta arriba, vuelta, y luego hasta el Parque Marítimo otra vez y vuelta. Bueno, una simplemente reclamación de que los ciclistas necesitan en este pueblo pues facilidades para poder circular, para poder amarrar sus bicis, para que puedan hacerlo con seguridad, etcétera, etcétera. La bici y el peatón pues siempre son los puntos que hay que proteger en el triángulo de compromiso que hay a la hora de movernos por las ciudades entre el coche, los peatones y las bicicletas, ¿no? Entonces todo eso, pues el apoyar o el promocionar el uso de la bicicleta, el del transporte público, etcétera, etcétera, son medidas que normalmente pues son actividades que se señalan durante la Semana de Movilidad, precisamente pues para concienciar un poco de los ciudadanos de las necesidades que hay, pues de hacer la ciudad más amable y por supuesto de actuar sobre los puntos negros. Bueno, hablando de los puntos negros, vamos a poder ver, mientras estamos hablando Ángel y yo, algunos de los puntos negros donde colocasteis esos carteles, pero ¿son abundantes, Ángel, estos puntos negros? Porque vamos a ver algunos pequeños donde colocasteis, pero ¿son muchos más que estos? Sí, bueno, la verdad es que señalamos 17 puntos en los cuales había que hacer actuaciones, pero todo lo que hay que hacer en nuestro municipio en teoría debería estar en el plan de movilidad urbana sostenible que tiene este ayuntamiento, que en su momento se aprobó de una forma con pocas ganas de hacer un plan de movilidad, sino simplemente de cobrar una subvención del Ministerio de Transporte, pero de cualquier forma existe una serie de medidas que se deberían poner en marcha y que no se ponen. Hay muchos puntos, las fotos se ven claramente, este en concreto es en la pantalla, es el pedir que la plazuela sea peatonal. Antes hemos visto la señalización del peligro que hay en el cruce o la conexión entre el paseo marítimo y el parque de Amestoy. Es decir, hay puntos que sabe todo el mundo: la necesidad del carril bicis, los problemas de tráfico en Leonardo Lucabao, los problemas del embotellamiento en el túnel, la necesidad de poner aparcabicicletas en colegios, en ambulatorios, en el juzgado, en 1000 sitios para que las bicis tengan donde amarrarse y donde dejarse. En fin, la congestión del tráfico, las zonas que necesitan de una actuación porque son degradadas. Hay 2 o 3 puntos que señalamos. Bueno, una serie importante de carteles. Yo creo que en total, repitiendo como los sitios, pues serían como 30 o así carteles los que colocamos. Además hay que decir, Ángel, que estos carteles han tenido una repercusión, porque al final lo que yo creo que ustedes buscáis con esto es pues que sería visible dónde se encuentran esos puntos negros, que la ciudadanía pues que lo conociera, que existe bueno, esa inquietud, porque seguramente que muchos de esos puntos negros hasta la propia ciudadanía os lo ha dicho a vosotros, os ha comentado. Sí, lo sufren ellos. Sí. Es así. Pero, ¿qué ha pasado? Que os encontrasteis que esos carteles fueron quitados por la policía. Sí, desgraciadamente tuvieron menos exhibición de la que nosotros hubiéramos deseado. El plan que teníamos nosotros era ponerlos el viernes por la noche y retirarlos el domingo, es decir, al final de la semana de movilidad, que fue el domingo. Pero ya el sábado por la mañana la policía municipal procedió a arrancarlos de los sitios y
y quedaron con ellos hasta que al día siguiente fuimos a reclamarlos y al mismo tiempo a pedir un poco explicaciones de por qué se habían retirado. Con lo cual, bueno, pues por un lado pues estuvieron menos tiempo expuestos los carteles, pero sin embargo pues las circunstancias que estás mencionando y la que estamos comentando pues hace que se hable un poquito más de este tema, con lo cual no hay mal que por bien no venga. Pues señalar que efectivamente hay muchos puntos en Castro que hay que actuar, que no se está actuando y que se debería actuar. Ángel, ¿os han dado algún tipo de explicación desde la policía? ¿Qué os dijeron de por qué esos carteles fueron retirados? Sí, a la policía fui yo, como he dicho, el lunes por la mañana a preguntar a ver cuál era el motivo por el cual se había retirado y en concreto cuál era la ordenanza, la ley o el reglamento que habíamos infringido y que había motivado el que se retiraran. Bueno, porque al final es un sitio público. Bueno, yo entiendo que estábamos ocupando el espacio público con unos carteles que no se ocupan nada y al mismo tiempo para dar el servicio público, o sea que creemos que es un interés absolutamente general, no es un interés partidista y no es un interés publicitario ni es un interés individual, es un interés simplemente de todos. Y además por supuesto no es un acto vandálico, ni estamos ensuciando nada, ni estamos molestando a nadie. Creemos que los ciudadanos apreciarán y habrán apreciado nuestro esfuerzo en dar a conocer pues los puntos negros que hay en Castro y que se deben resolver para que se resuelvan, no simplemente para criticar sin poner soluciones, ¿no? Y por tanto creemos que era necesario, y espero que haya sido así, que el ciudadano se conciencie en que hay muchas cosas que hacer y que si se hicieran esta ciudad sería más amable, que es de lo que se trata. Tendríamos un tráfico mejor regulado, podríamos tener espacio para los peatones, para la gente con carrito, para la gente discapacitada, en fin, para un montón de gente que en este momento la ciudad está siendo bastante hostil, bastante poco amable. Bueno, pues esas son las cosas, eso es lo que dice la Semana de la Movilidad Europea, que busquemos tomar la calle, es decir, que el ciudadano se adueñe otra vez de unos espacios que le han sido usurpados por los coches, por los aparcamientos, por los tráficos, etcétera, y que muchas veces como consecuencia de unas conductas poco cívicas y que además se deben de alguna forma encauzar con el transporte público, el uso de bicicleta, habilitando espacios de paseo para disfrute de los ciudadanos y de los niños y los mayores y de todos, en fin, algo que no es discutible pero que sí es importante señalarlo y decir, bueno, vamos a ver, la movilidad está muy bien, pero en Castro ¿cuál es el diagnóstico que hacemos? ¿Dónde habría que actuar? Y eso es un poco lo que en su momento planteamos como medidas a aportar al plan de movilidad urbana sostenible cuando se debatió públicamente, y en concreto esto cada año, ya lo hicimos el año pasado, pues lo hemos repetido este año diciendo que siguen existiendo estos problemas que siguen requiriendo actuaciones y soluciones. Entonces podemos decir que también parte, vamos a decir, la oposición o el ayuntamiento ha obviado un poco este día, ¿no? El ayuntamiento, que debería estar tan sensibilizado más que los ciudadanos y de cualquier forma tiene una responsabilidad mayor, debería, no es obligatorio, debería haber sido sensible a la necesidad que tenemos de mejorar esta ciudad en el aspecto de la movilidad, y por lo tanto pues estos actos que hemos hecho nosotros podrían haberlo hecho ellos perfectamente y muchos más. Para eso tienen más capacidades, ¿no? Tienen más capacidades y tienen, por decir así, más responsabilidades. ¿Os sorprendió, me imagino, dentro de Castor Verde y la gente que formáis parte de ello, esa retirada de carteles, ¿no? Porque al final era un papel que no ofendía ni hacía daño a nadie, es lo que estábamos hablando antes, y que tú has reconocido aquí que se iba a quitar el domingo cuando acabaría, vamos a decir, estas jornadas. Así lo publicamos en la nota de prensa que hicimos nosotros, etcétera. Sí me sorprendió, pues porque el año pasado lo habíamos hecho lo mismo, no pasó nada. Me sorprendió porque me parecía ridículo que lo retiraran, pero bueno, luego después de que han pasado estas cosas dices, bueno, pues igual no teníamos que habernos sorprendido porque ya nos había pasado otra vez, o sea que eran otras circunstancias y otros temas, pero bueno, y ya nos pasará más veces. En fin,
yo creo que el comportamiento ante estas situaciones respecto a nosotros es bastante arbitrario, pero bueno, eso cada uno juzgará sus actuaciones y sus circunstancias, ¿no? Sí, bueno, el fin de todo esto y de lo que estamos hablando con Ángel era pues celebrar esa semana europea de movilidad y bueno, pues intentar con los talleres y con todo lo que explicaron desde Castroverde, que además sabemos que siempre están muy unidos a este tipo de temas, pues mostrar un poco los puntos negros que hay en Castro y que yo creo que también desde pues, el gobierno cántabro del ayuntamiento también se podría tomar nota de ello porque es en beneficio de todos, es de lo que estamos claro. Al final es el objetivo, yo creo, final, Eso Ángel. Además de hacer cada día algún tipo de jornada, algún tipo de evento, seguís con las asambleas en la calle, vamos a decirlo así, entre comillas, sí. Y el último sábado del 13 de septiembre realizasteis también esa reunión semanal que hacéis en la calle Poeta José de Hierro, si no me equivoco. Sí, bueno, en el parque enfrente Sí. el parque, creo, Félix Rodríguez Puente, el parque debajo de las viviendas sociales. Estuvo muy bien, sí, estuvo muy bien, bajaron muchos vecinos y se plantearon todos esos problemas que de alguna forma pues son conocidos, pero que sus puntos de vista siempre te sorprenden en el sentido de que van más allá de lo que normalmente los políticos entendemos, o sea que refresca mucho el tener contacto directo con las personas, separa la barrera que existe siempre entre los políticos y los ciudadanos, en fin, son la verdad que muy enriquecedoras todas estas asambleas. Además es que como he dicho, acudió más gente de la que esperábamos, gente que no solía ser habitual, no son habituales, o sea, no son gente de Castroverde, son gente la intención es esa, ir a los barrios para que los propios vecinos nos digan lo que tienen que hacer. Y fue muy interesante, hablamos del corte de la calle del Puente Hierro, hablamos de la situación del tráfico, hablamos de los problemas inmobiliarios en general, de la actuación de los servicios municipales de urbanismo y en la atención que ellos reciben o la falta de atención que se encuentran. Y bueno, y en general pues eso, luego también surgió el tema de los perros, de los niños, de los ruidos, lo de siempre, que bueno, pues cada barrio tiene su complicación determinada, ¿no? Pues por ejemplo ese barrio, allí donde estábamos reunidos, pues es un parque, pero que de alguna forma está siendo utilizado por los niños y por los jóvenes para practicar skate, el patinete. Bueno, pues eso, evidentemente hay un problema de incompatibilidad entre lo que es el uso de un parque público para las personas que van ahí a sentarse un rato y los niños que andan subiendo y bajando con el patinete, además de haciendo mucho ruido e incluso estropeando el mobiliario, ¿no? Bueno, pues son temas que si no vas allí pues no lo piensas, pues pero es lo que entonces lo tratamos, lo vimos. Intentamos acordar con ellos, intentando pues en fin que ellos que entiendan que los niños tienen derecho a jugar, pero también si hacen ruido pues no, o sea, por otro lado existe en Castro una pista de skate donde podían ir a hacerlo, si no lo hubiera diríamos hay que hacerla, pues está hecha y es muy buena, está relativamente lejos, pero para los chavales no hay nada lejos, sobre todo si van en bici o en bici en paquete. Y sí, eso fue un poco igual que antes estuvimos también en otras plazas que también ha sido un éxito, la verdad. Ángel, de todas estas, vamos a decir, reuniones semanales que soléis realizar y que además invitáis a todo el mundo que esté interesado, ¿hay alguna de las quejas o de lo que se habla que coincide en casi todos los sitios? ¿Cuál puede, para que nos pongas un poco la idea de las preocupaciones principales que tienen los ciudadanos? Me imagino que, claro, al final, como vas a cada zona, pues hay específicas de la zona, como nos estabas contando el tema, pues eso del parque, los pacientes, pero ¿hay alguna que coincide en casi todas? ¿Nos puedes explicar un poco? Te entiendo. Las generales son pues la limpieza, los baches, las mal pavimento, etcétera, etcétera. Y la recurrente es sobre todo los impuestos, es decir, el IBI y la sensación que tienen los ciudadanos de que no son correspondidos
convenientemente en los servicios que reciben. Eso es totalmente tema central en las juntas vecinales, en todas las urbanizaciones nuevas, etcétera, etcétera. Es decir, la reclamación es que paga mucho IBI y sin embargo no reciben los servicios correspondientes. Bien, esto es un tema que estamos con ello desde el principio de la legislatura. El IBI tiene una serie de connotaciones. Por un lado, que el equipo de gobierno en los 3 últimos años lo ha subido. En este último no lo ha subido con la misma proporción que los anteriores, gracias a unas gestiones que hicimos nosotros de otras cosas. Pero bueno, se ha ido subiendo y en este momento pues el ciudadano lo considera que es muy caro. Por esa subida y luego por otra razón que no tiene nada que ver con el equipo de gobierno ni con el Ayuntamiento de Castro, y es que los precios de las viviendas han caído y entonces las valoraciones catastrales están absolutamente desproporcionadas. Entonces es un tema general y un tema concreto. Ese es uno de los temas más generales. Y luego también muy recurrente pues las calles, las urbanizaciones que no tienen los permisos correspondientes, que como consecuencia de los permisos no tienen los servicios adecuados, etcétera, etcétera. Problemas urbanísticos y problemas de impuestos, yo creo que es lo más recurrente. Luego en algunos barrios es una cosa y otra, ¿no? Claro. Entonces si estamos hablando del casco antiguo, del casco viejo, pues estamos hablando fundamentalmente de los ruidos, de la suciedad, del botellón. En otros sitios no les pasa eso, les pasa otra. Pero bueno, de lo que se trata es de tener unas sensaciones de los problemas de los ciudadanos que de alguna forma, como tú bien dices, son recurrentes, lo sabemos, pero bueno, siempre te dan una idea nueva y siempre, sobre todo, te pones en su propio pellejo, ¿no? Y dices, pues efectivamente, visto desde el punto de vista, igual hay que explicarlo mejor, o igual hay que convencerles más, o hay que tomar... En fin, siempre el tener en cuenta al ciudadano es fundamental para hacer política, es decir, si no estás viviendo en tu nube y justamente es eso lo que tienen que hacer todos los políticos. Ni más ni menos es lo que debía hacer. Luego lo que hacen ya queda en conciencia de cada uno. Eso es. Pero el fin y el objetivo prioritario es hacer bien al ciudadano. Sí, administrar sus impuestos y devolverle sus impuestos en servicio y hacer la ciudad lo más amable posible y lo más civilizada, y mejorando siempre y consiguiendo siempre lo mejor para el ciudadano. Y eso debería empezar, como tú bien dices, por escucharles a ellos. Sí. No se hace siempre, no. De hecho, pues existe un gap, existe una separación entre la clase política y los ciudadanos importante. Falta de transparencia, falta de participación ciudadana, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues eso ha producido los fenómenos que han producido en España y el resto de Europa también, de desconexión entre los ciudadanos y la clase política. Ángel, hablando un poco también de los políticos, este año va a ser también un año clave aquí para las elecciones municipales. Sí, casi. El año que viene de las elecciones, pues ya prácticamente estamos en... ¿Ya estáis un poco preparando la campaña? Sí, sí, bueno, yo creo que la campaña hay que hacerla todo el año, o sea, los 4 años. Y lo que estamos, por supuesto, es poniendo al día todas las cosas y preparándonos pues para la campaña electoral. Siempre, como digo, todo tiene un fin y es conseguir la confianza de los ciudadanos y que te voten, porque piensas que con ese voto y con esa confianza que te dan, pues no les vas a defraudar y vas a hacer realmente algo que otros no están haciendo, o lo vas a hacer mejor. Entonces, en campaña yo creo que estamos siempre, pero ahora específicamente lo estaremos más, porque habrá que salir a los mítines, habrá que hacer mítines, habrá que redactar un programa electoral, habrá que fijar una lista de candidatos, habrá que pensar en alianzas, evidentemente la proximidad de las elecciones te da una dinámica mayor a la acción política de cualquier partido, de cualquier asociación política, ¿no? ¿Y qué tal veis las posibilidades? Bueno, pues se ha hablado, pues Castro Verde, que igual tiene un poco afín a Podemos, luego Podemos ha comentado como que las municipales no se quiere presentar, o que no va a presentar, eso es lo que se ha comentado. Sí, hemos leído, sí. ¿Podría haber sido una posibilidad? Bueno, Podemos es un fenómeno que todavía no ha cuajado administrativa y organizativamente. Entonces, Castro Verde,
comulga con muchas de las cosas que luego ha salido en Podemos. Nosotros 4 años antes ya establecíamos una serie de premisas de acción política que luego han surgido en Podemos, en las europeas, y por lo tanto coincidimos en una serie de planteamientos comunes. Podría haber sido, yo no sé si van a presentar o no, por supuesto lo último que he leído, lo que hemos leído es que lo desaconseja el Pablo Iglesias, sí, y el comité de expertos, que no sé cómo se llama, lo desaconseja, y a mí, pues bueno, la verdad es que lo entiendo, porque una cosa es conseguir el voto para las europeas y otra cosa es conseguir el voto para un municipio. En un municipio hace falta tener una infraestructura, un conocimiento, compromiso, organización, y bueno, eso no es fácil. Es decir, no es fácil, me consta, porque nosotros lo hicimos. Es decir, hace 4 años montamos en 4 meses lo que es ahora Castro, lo que fue en su momento y sigue siendo Castro Verde, ¿no? Bueno, pues eso no es fácil, y en esa situación pues deberán pasar, si es que quieren participar, o si se quieren en las municipales, si quieren participar en las autonómicas y en las nacionales, tendrán también que organizarse ellos mismos, y en esa fase están. ¿Podremos coincidir algo? Bueno, pues en este momento coincidimos en puntos comunes. Ya luego lo que es la pura estrategia electoral, pues yo no lo sé todavía. Dependerá de ellos, solamente dependerán de ellos, de que primero que decían estar en las municipales, y luego ver qué es en qué se establecen esas posibles bases de convergencia. Un poco prematuro. Hablar de Podemos todavía es prematuro, aunque evidentemente no se puede dejar de hablar, claro que porque es una fuerza muy emergente y muy atrayente para los ciudadanos, ¿no? Entonces, evidentemente hay que hablar de ello y hay que contar con ellos, sí. Bueno, Ángel, pues muchas gracias por haber estado con nosotros este ratito aquí en Conectados. Agradecerte que nos hayas, bueno, pues trasladado y contado todo lo que sucedió, bueno, pues en esta Semana de la Movilidad en Casturdiales, que organizasteis, que tuvo muy buena acogida. Os felicitamos por todas las actividades que realizáis, y bueno, y que sigáis con esas reuniones semanales y asambleas, que al final vienen muy bien para todos los ciudadanos. Pues muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de expresarnos, y ya sabéis que estamos encantados siempre de venir aquí. Gracias, Ángel. De nada.